Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy estamos en la sesión 204, es el capítulo 6 de Apocalipsis y es la parte número 11. Ya vamos en 11 partes, la hemos extendido porque tiene demasiadas cosas que se van a estar repitiendo. Es importante verlo que desde entonces, y vamos a ver ahorita cómo estos mismos conceptos se van a estar repitiendo. Entonces, voy a retomar directamente algunos versículos donde nos quedamos y pongo Apocalipsis 6:15. Apocalipsis 6:15 dice, los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Esto mismo lo llama hace referencia a Isaías en el 34:12, donde dice, llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. Si vemos Isaías, está también hablando de la parte del día final, y aquí también lo está hablando, pero vean cómo Juan está tomando todos estos versículos y los está poniendo aquí. De una manera ya un poco, o sea, igual con las mismas bases, pero todo ya centrado en cumplimiento y apuntando todo hacia esta cuestión escatológica. Ok, dice, los fenómenos cósmicos de los versículos 12 al 14 connota juicio, de la misma manera que los textos del Antiguo Testamento. Okay, aquí vemos también nuevamente esta cuestión de paralelo. No es algo nuevo que aparece en Apocalipsis, ¿ok? No es algo que nunca lo había leído. No, o sea, lo que pasa es que no leímos bien. Si estamos leyendo o no leemos el Antiguo Testamento o tampoco no lo supimos ver con claridad. Varias de estas frases se encuentran más tarde, además, en Apocalipsis como descripción del juicio final. Por ejemplo, cuando estábamos viendo en el versículo 12 que dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Entonces aquí también pensamos y tenemos en las películas que ya creemos que hay un sismo, ya creemos que es el fin. Eso no es. Pero esa es parte de lo que va a venir. ¿Por qué no pensamos que es el terremoto que sucede en estos momentos, o sea, que estuviera sucediendo uno catastrófico? Ya creamos, vamos, y va a haber gente que va a creer y erróneamente la interpretación del Apocalipsis pensando que ya es el fin. No, todas esas cuestiones es parte de las consecuencias del pecado y todo lo demás anunciando y apuntando precisamente hacia el juicio final. Lo he repetido en muchísimas veces como el diluvio es también parte de lo mismo. El diluvio nada más es una antesala de lo que va a venir el juicio final. El diluvio fue un castigo. El castigo es un juicio de Dios en los cuales mató absolutamente a todos. Y acá vamos deja 8, vivir, y después en el final que va a poner va a ser un juicio también terrible, más fuerte que el diluvio, porque dice quién podrá estar de pie. Entonces, y va a apuntar ahí a la condenación eterna y a todo el pueblo a una vida eterna. Entonces, decía aquí, y he aquí, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Si yo soy medio de esas personas que me cree absolutamente todo y empiezo a creer en fantasías y fábulas, yo voy a pensar que el sol se va a poner negro como tal y la luna se volverá como sangre. Hay unas películas así de este tipo donde dice, y después de que se ve el cielo de esta manera y se cae y empiezan y ya creen que ya con eso, y lo único que están haciendo es poniendo miedo en la persona. Muy bien, entonces, por ejemplo, esto se repite más adelante. Y cuando veo que digo que es más adelante, quiero que veamos cómo esto se está dando otra vez este paralelo, pero va abriéndose más, es una cuestión progresiva, pero se va repitiendo. Si veamos aquí, no es de que hay otra vez otro terremoto y después en el 11 hay uno, en el 6 hay uno, en el 11 hay uno, en el 16 hay uno. No, es el mismo escena. Hay personas que me gusta cómo lo describen. Estamos acostumbrados nosotros a entender en manera lineal, nada más, y pensamos que todo debe de ser así, sí, pero el judío no. El judío escribía de una manera diferente para poder, como su transferencia de esto también tenía que ser de manera oral,
también lo utilizaba y se facilitan esas cosas. Entonces lo repite y lo repite y lo repite. Y si es como si alguien estuviera dando, subiendo hacia un edificio por una escalera y la escalera es circular, entonces si yo estoy viendo en un punto, digamos, hacia el norte y voy caminando y doy vuelta y voy vuelta y voy describiendo, voy a regresar otra vez apuntando y viendo hacia el norte, más arriba, pero ya podré decir más cosas que estoy viendo, pero sigo apuntando hacia el norte. Y después voy otra vez, voy a verlo, digamos, al este y voy a ver lo mismo que en el este, al sur y al oeste y al norte. Entonces voy dando vueltas. Entonces por eso se está repitiendo. Y en el 11:13 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto. Otra vez, es lo mismo escena, la misma escena. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Vean que se extendió más, se hace más progresivo. Y ahora el 16:8, entonces hubo relámpagos y voces y truenos. ¿Ok? Estos relámpagos, voces y truenos va a evocar cuando lo veamos también, aparte de esta, cuando, por ejemplo, eso apuntas el trono. ¿Ok? Eso es parte del juicio y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cuando lo hubo jamás desde los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, lo pone todavía de diferente y lo pone cada vez y lo va subiendo. Ahora, no necesariamente en todos va a ir sube, 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 pero se va repitiendo. ¿Ok? Los montes y las islas son removidas. En Apocalipsis 6:14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto también ahora se repite en el 16:20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Ok? Otra vez se pone de la misma. En Apocalipsis también vemos el 20:11. Y puse el título con toda intención porque en el 20:11 la persona que no tenga esa capacidad, porque es una capacidad de verlo y que esté educado y que lo haya aprendido, o si no que lo haya aprendido, que se está repitiendo otra vez. Por eso la gente que no lo vea va a creer que este es el gran del juicio ante el gran trono blanco, que va a creer que es diferente a las de las naciones, pero es el mismo. Solamente la mente dispensacional, no, pero porque lo está viendo de una manera lineal y no está. Pero veamos el 20:11, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Ok? Esto mismo, en el 6:16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Vean esa similitud, cómo se está otra vez, aquí empecé al revés, pues el anterior con este, y está hablando de lo mismo. Si en el 6:16 está hablando básicamente de esto, entonces no podemos pensar que hay varios juicios. El dispensacional sí lo cree, y es por eso que es un error, pero no podemos tenerlo. Esto mismo se va a repetir en varios otros capítulos del mismo Apocalipsis que lo vamos a estar viendo. Ok, entonces aquí, y la ira de cordero, el juicio que cae sobre los reyes de la tierra en Apocalipsis 6:15, significa que ellos son forzados a esconderse en cuevas y entre las piedras. Y lo dice así, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y así lo pone también Isaías 33:1 al 35:4, donde ellos son juzgados porque persiguieron al pueblo de Dios. También son juzgados por idolatría. Y vean esto, estos mismos son mencionados en Apocalipsis 19, del 18 al 19, quienes hacen la alianza con la bestia. Son los mismos, pero ahora ya se hace más grande, en los cuales hacen esta alianza con la bestia, que es Satanás, para que comáis carne, dice, de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Vean aquí estas partes del mismo concepto. Nada más que muchas veces que ya estamos tan intoxicados que va a decir, y para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Lo hemos visto y mucha gente lo va a ver como si fuera Armagedón y todo, que ya lo hemos comentado y para aquellos que no lo han visto,
les recomiendo que lean, o que vean, perdón, la sesión de Armagedón. Entonces, hasta el pobre, fíjense bien una cosa, serán juzgados. El incrédulo pobre, ¿ok? Porque también pensamos que el pobre, por ser pobre, pasa, y no es así. Apocalipsis 13:16, dice, y hacía que a todos, fíjense, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y esta marca y la frente es para identificación. Entonces, hasta aquí en teoría nada más debería haber colocado este versículo para que quede, pero lo hago ahora con toda intención con los otros versículos, los dos últimos del capítulo 13. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es 666. Entonces, como estamos también muy intoxicados con las películas, pensamos que vamos a tener escritos. Hay gente que ahora increíblemente, cuando tuvimos lo del COVID, pensaban que les estaban poniendo el número 666 de una manera en el DNA. O sea, realmente es impresionante la ignorancia que existe. Y eso no tiene que ver. Ese número no. El 6 es el hombre. Entonces, así como se dice santo, 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 es el 666. 666 es tres veces. Se enfatiza. Recordemos que en el hebreo no existe, por ejemplo, la palabra santísimo y todo, pero la manera de enfatizar es repetirlo. Por eso decíamos que santo, santo, santo no quiere decir santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Eso no quiere decir. Santo, santo, santo es el santísimo. ¿Ok? Eso es parte de lo que tenemos. Sea lo que sea y lo que piensen, lo tenemos que ir corrigiendo en esto. Así que todos los que no los no creyentes de la tierra, en el tiempo del juicio final, están considerados para ser juzgados y condenados a muerte eterna. Todos. Y este concepto de todos es parte de lo que también están gritando, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Porque están pidiendo que vas a vengar o sea, la sangre de todos los que hubo de la cuestión de mártires. Muy bien. Aquí voy ahora a pasar a un concepto, el quiasmo, que es una manera en la que está escrita, están escritos varias cosas o varios libros y varios entre los libros de la Biblia. Es importante porque esa es la manera que escribían también, ¿ok? No es algo que esté secreto. Eso es una cuestión, porque después esta cuestión mente mística, que muchos, aún creyentes, creen en esta cuestión de místico que se tiene. Ahorita me quedo pensando una cuestión de místico con la cuestión de mitológico, porque lo mitológico, fíjense lo que voy a decir, una cuestión en la que también va a chocar y lo vamos a ver, pero la cuestión de mitología, hay mitología hebrea. Y parte de esta mitología hebrea, entre ellos está por decir el Leviatán. Y el Leviatán lo pone como si fuera un monstruo marino. Y que tiene, pero el Leviatán es en sí ese monstruo total de confusión, de desorden que tenía en este concepto. Entonces, eso lo voy a dejar también para hablarlo cuando veamos el Leviatán, porque cómo Dios va a tratar con este Leviatán y con todo que va apuntando a obviamente a Satanás. Pero esta manera, y lo quiero que veamos, y esto es importante, ahorita nada más veamos que en el Génesis 1, versículo 1 y 2, si ustedes ven y la tierra está desordenada y todo, está este desorden que se tiene, que es el mismo concepto que se maneja en Apocalipsis. Y la manera en que Dios lo pone en el versículo 3 y dice, y Dios dijo, Dios lo corrige nada más con hablarlo. Hágase la luz y se hizo la luz. Porque estaba anteriormente totalmente en desorden. ¿Ok? Eso es algo importante para estudiarlo. Quiasmo. El quiasmo es una figura retórica que consiste desde el diccionario del Wikipedia en repetir una estructura sintáctica de manera cruzada. Los elementos que se repiten aparecen primero en un orden, por ejemplo, A, B,
Y luego en el orden contrario, vea, por ejemplo, el primer miembro se corresponde con el cuarto y el segundo con el tercero. El quiasmo incluye dos ideas básicas. La primera es el balance de los elementos alrededor de un punto central, por eso lo pongo en azul, es el punto central dentro de una unidad textual determinada. La inversión del orden de estos elementos es la otra idea básica. Se va invirtiendo. ¿Por qué se va invirtiendo? Porque primero para ese uno y ese uno aparece en el segundo, después el dos aparece en el penúltimo y así va y se va poniendo. No necesariamente tiene que ser exactamente en ese orden, pero porque va a tener esa estructura parecida. ¿Cómo? Quiero que veamos ahorita como ejemplo y este es en Apocalipsis capítulo 6, ahí lo vamos viendo en el 5. Quiero que veamos y vamos a ver esta estructura y vamos a ver cuál es el centro. Dice, al que está sentado en el trono y al cordero está en Apocalipsis 5 del 13 al 14. Vean que está en una letra A y acá tenemos una A1, B1 con la B, con la C, con la C1 y la D sola. Entonces el tema central va a quedar en el D y eso va a ser nuestro centro, de acuerdo a este tipo de estructura, de esta manera retórica que se está escribiendo. Entonces, el B dice, se abren los primeros cuatro sellos, y eso lo vemos en el capítulo 6 del 1 al 8. En el otro lado, en el B1, y al final, por eso se va invirtiendo, el sexto sello se abre, es el 6, 12 al 16. Después en el C, en la parte C de la estructura, quinto sello, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Ese es el 6:11, que corresponde ahora lo mismo, se va a repetir la misma idea en el 6:9 al 6:11. Y dice el 6:11, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vean ese concepto. Entonces ahora el que queda es el 10, el centro de todo. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es decir, todo lo que está teniendo en antes es el resultado ahora de que de los que están en el cielo pidan la justicia y la venida de Cristo. Esto es el punto central, ¿ok? Veremos otros más adelante. Ahora, quiero que veamos algo aquí. Dice aquí, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Todo este material que estoy viendo ahorita rápido, para ya terminando, lo voy a explicar más en las otras sesiones. En lo que vamos a verlo, cómo está estructurado, qué es lo que está poniendo. Esto es nada más un pequeño introducción. Pero quiero que veamos por qué es importante ver el sufrimiento. He sido muy enfático en esto e insistente en la cuestión de el sufrimiento es algo sumamente importante en toda la Biblia. Y el sufrimiento va a venir desde el principio. Habíamos hablado del derramamiento de la sangre de todos estos que van sufriendo. De los 12 apóstoles, o sea, contando como el doceavo a Pablo, pero de los 12 apóstoles, el único que no tiene una vida terrible es Juan. Una muerte, perdón, terrible es Juan. Todos los demás acabaron terriblemente. Por ejemplo, vean ustedes Juan el Bautista, cómo muere, lo decapita. O sea, hay unos que están apedreados, hay otros y es más, hasta los mismos profetas. O sea, si vemos nosotros la historia de la Biblia, desde el principio, vean una cuestión y lo voy a explicar más, pero en Hebreos 12 lo explicas, como la sangre de Abel también fue derramada por lo mismo. Por eso, cuando sale Caín, en esto lo mata y él también es por su manera de adoración y todo, por su fe, es por la cuestión que sufre. Y quiero que vean aquí que dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. El altar va aquí a evocar precisamente al tabernáculo. Este es un mueble del templo, del área, pero en este caso el altar es un templo, digamos así, un mueble del templo en el cielo. Si lo quiero expresar de esa manera. El altar, las almas, porque todos son almas, no hay gente. Estamos hablando en el cielo, porque todos los que mueren en Cristo están en la presencia de Dios y
están también diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Ok? Ellos están pidiendo eso, pero fíjate, dice, del altar, el altar de las almas, de los que habían sido muertos. Vean ese sufrimiento por causa de la palabra de Dios. Una persona que he estado leyendo también dice, y dentro de la teología se permite hacer esto que voy a hacer. Dice, para mí esto de palabra de Dios se va a referir no a la Biblia, sino a Cristo, porque es Juan el que está escribiendo y es el mismo Juan el que escribe ciertamente el Evangelio de Juan en el capítulo 1, como lo hemos visto, que dice en el principio el verbo era con Dios, etcétera, etcétera, y habla, esa palabra es Cristo. Entonces, si lo quiero leer de esta manera, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de Cristo y por su fidelidad que tenía con él. Eso es lo que está pasando. Por eso la vida del cristiano, una de las marcas, tiene que ser el sufrimiento por la fidelidad o por la fe en Cristo. Ok, ahora no estoy diciendo que todos deben de recibir golpes ni nada, pero veamos ahorita en nuestros tiempos las oraciones que muchas iglesias totalmente alejadas de esto, porque a veces hay bastantes, las oraciones que están haciendo, y si yo veo y viera al mismo tiempo las oraciones que tienen aquellos que realmente están sufriendo, nada que ver entre las dos. ¿Ok? Los que están realmente sufriendo son aquellos, los que están, por ejemplo, la gente en Chiapas, en otros lados, en otros países, por su creencia, su fidelidad del sufrimiento. No estoy hablando de un sufrimiento de porque me va mal, eso no es lo que se está hablando, eso es por otras causas, pecado, concupiscencia, etcétera, etcétera. Pero aquí es una de las cuestiones importantes que quiero que veamos, que hemos olvidado, nos han programado en muchos lados a pensar que todo debe de ser color de rosa. Y eso realmente es más, eso es una muestra o es algo que no tiene o debe de tener el creyente. Y para muestras, quiero que veamos eh, bueno, ahorita, Hechos. En Hechos 9:16, para ir terminando aquí, está hablando de la conversión de Pablo. Y veo que vean una cosa. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, al decir a Pablo, porque Pablo era terrible. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Pablo era un asesino, ¿ok? De lo peor. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Si ven ustedes todo esto, y vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Habacuc, y a todos los demás, profetas y todos por ejemplo, Jonás, a este Jonás que va, que a los que quiere que vaya a Nínive y no quiere ir, porque dice, oye, esto es un pueblo tremendo, ¿por qué quieres ir todavía? Entonces, están sufriendo y sufren, o sea, hay una persecución. El texto de Hebreos 10 en donde dice que no dejéis de congregarse o de juntarse y todo lo demás, no está hablando en términos de eclesiásticos, sino está hablando por la persecución que se tiene y que se animen entre ellos. No es de que ahí dice la Biblia y por eso tengo que estar. Es importante, nuestra identidad es corporal, pero el texto no es para eso. Eso es claro que quiero decirlo, no es. Entonces, después fíjense, dice todos los que invocan tu nombre. Entonces, la invocación ya es, que es todos los que están sufriendo por seguirte. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, fíjense, cuánto le es necesario padecer. Este padecer se traduce también como sufrir, porque yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. O sea, Pablo se le dice, tú vas a sufrir por mí desde el inicio. Entonces, no es algo que nos deba de sorprender, no es,
Sigue y todo te va a ir bien, que eso es cómo se está vendiendo el evangelio equivocado. No es el mismo evangelio que Pablo predicó. Y quiere que todo le va a salir bien, vas a dejar de tomar, vas a dejar esto. Eso es vender y serlo comercial, mercadotecnia. No es bíblico, nada de eso. Así que vamos a estar comentando con más detalle esto, vamos ahorita recapitulando, pero enfocándonos a esta nueva manera de esta estructura para este capítulo. Y vamos a ver estos fascismos, vamos a estar viendo cómo esta cuestión de sufrimiento, vamos a estar viendo cómo nosotros somos salvos por el sufrimiento de Cristo, cómo todos los que están hablando, lo voy a repetir, están viendo por toda esta cuestión de sufrimiento. Así que los invito a que sigan leyendo, viendo las demás secciones, que es importante para poder entender con más claridad.